Hola familia, ¿cómo estamos? Qué alegría saludarlos nuevamente. Yo no sé si tú sientes la misma emoción que yo siento cuando me voy a reunir el día del culto, los sábados y los miércoles. Yo siento una alegría por reunirme con todos ustedes a través de este medio del Espíritu Santo para leer la palabra, para recibir esos mensajes que Él nos da, para continuar firmes en esta tierra como hijos de Dios. Espero que tú sientas la misma emoción o una emoción mucho mayor, porque es un placer reunirnos con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Espero que también estés orando para que las reuniones físicas en el templo se puedan dar lo antes posible. Queremos realmente reunirnos, que todo esto pase lo antes posible, que el Señor nos permita, con esa salud que nos ha guardado hasta ahora, volvernos a reunir y disfrutar en familia de su presencia y reunirnos congregacionalmente, como dice la poderosa palabra del Señor que debe de ser. Quiero animarte para que hoy le cantes con el corazón al Señor, con alegría, con gozo, que tú puedas demostrar ahí donde estás, que estás vivo. Recuerda algo que yo repito mucho en el templo físico: Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Así que demuestra que estás vivo y que cuando Cristo vino a tu corazón, resucitó lo que estaba muerto en ti. Demuestra que tú eres una nueva criatura en Cristo, que le quieres cantar, que le quieres adorar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén. Hace días no danzamos, hace días no cantamos con todas nuestras fuerzas al Señor. Quiero poner una alabanza donde te animo a que dances ahí, en tu casa, que no te dé vergüenza, porque no lo haces para nadie que está a tu alrededor, lo estás haciendo para el Salvador de tu alma. Y quiero poner una alabanza para que dancemos, para que nos gocemos en la presencia del Señor, para que esa tibieza, esa tristeza se vaya, para que esa depresión se vaya de ti. Recuerda que el Señor prometió habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Y si tú le pones alegría, si tú le pones buen ánimo, todo eso maligno, todo eso que te oprime, yo creo en el nombre de Jesús, se va a ir de ti, de tu casa y de tu familia. Así que te quiero invitar a danzar con esta primera alabanza, que puedas ponerte sobre tus pies, sentir ese gozo que hoy siento, familia. Siento mucha alegría en mi corazón el día de hoy, porque es una de mis súplicas reunirnos pronto aquí con mi esposa y mis hijas. Yo pido todos los días porque nos reunamos pronto en ese templo físico, pero que el gozo se mantenga aún mientras estamos en las casas. Amén. Entonces quiero que dancemos con esta alabanza para el Señor Jesús. Recuerda que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que creo yo lo tienes, tiene que haber libertad en tu vida, en tu casa y en tu corazón. Amén. Y después de la danza, prepárate para adorar en una alabanza y sumérgete en la presencia del Señor. Hoy puedo danzar con libertad. Vamos familia. Porque soy su hijo. ¿Dónde están los hijos de Porque Dios soy su hijo. que quieren danzar con libertad? Hoy puedo danzar con libertad. Olvídate del problema Porque soy amado. y gózate. Porque soy amado. Vamos. Vamos, contagia a todos en casa para que dancen delante del Salvador de la alma nuestra. Aleluya. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas que hemos danzado. Hay sanidad en las aguas, familia, danza. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas que hemos Aleluya. danzado. Gózate. Hay libertad en la casa de Echa fuera la tristeza. La depresión se va ahora. ¿Dónde están los libres? Vamos, levántate, levántate. Echa fuera la opresión. En el nombre de Jesús. Toda tristeza se va. Toda depresión se va. Toda opresión suelta tu vida. Danza en el río del Espíritu Santo. Aleluya.
gózate. Danza para el Rey. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Trae sanidad, trae libertad sobre la iglesia. En esta hora, papito Dios. Hey, danza, familia, danza. Muévete con fuerza. Dile, Señor, libérame en esta danza. Quiero ser libre, quiero volver a sonreír. Vamos, ¿cuántos quieren volver a sonreír? Solo los que son libres y los que quieren ser libres también. Vamos, gózate. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos se gozaron de esta danza, familia? ¿Cuántos son libres en la presencia del Señor? Espero que hayas recibido la llenura del Espíritu Santo, que todo eso que te oprimía se fue de ti en el nombre de Jesús. No hay nada más satisfactorio que danzar en la presencia del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. A ti no se te puede olvidar eso. Nosotros fuimos liberados por Cristo de toda cautividad y nada ni nadie nos puede oprimir ni entristecer en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y quiero que te prepares con todo tu corazón, que tú puedas derramar la esencia que hay dentro de ti. Si tienes que llorar, si tienes casi que sudar sangre como Jesús, que lo hagas. Pero le digas al Señor con esta próxima alabanza y adoración: Señor, yo quiero seguirte y servirte, cueste lo que me cueste. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y ahí donde estás, familia, invoca el nombre de tu Salvador. Dile: Jesús, no quiero nada diferente en esta tierra que seguirte y servirte. Vamos, familia, cántale. Clama. Lo que no es de ti. Yo no sé qué tengas que poner en la presencia del Señor, pero le arráncalo, Señor. Quiero que arranques todo lo malo, Señor. Para solo a ti mirar. Aleluya. Vamos una vez más. Arranca de raíz Sí, Señor. lo que no es de ti. Vamos a ser sinceros con el Señor. Ruégale. El velo de sal para solo a ti mirar. Estamos, Señor, delante de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte
no te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás, no, voy a seguirte en pos de tu presencia, oh Señor, voy a seguirte en pos de tu presencia, Señor, te seguiré. ¿Cuántos pueden decir eso? Abre mis ojos, escudriñame, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Vamos familia, clama al Señor. Clama a Él hasta ahora. ¿Cuántos son capaces de reconocerlo? Vamos, díselo. Yo te seguiré. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir Nadie puede. sin tu presencia, Nadie puede. no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Sí, Señor, nadie puede vivir sin tu presencia, Señor. Y hoy, como ese pueblo humillado, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad por ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia se presenta delante de ti con la humildad suficiente para reconocer nuestra necesidad por ti, Señor Jesús. Y ahí donde estás puedes decirle, Señor, ninguna de mis capacidades funcionaría si tú no estuvieses en mí, Señor. Por eso te doy gracias. Por eso te alabo, por eso te bendigo en esta hora, Señor. Porque me escogiste, me llamaste sin merecerlo, Señor. Llena nuestro corazón, Señor, para que todos los días de nuestra vida nosotros caminemos ligados a ti. Límpianos en esta hora, arranca de raíz todo aquello que tú sabes que está en mí aún, que me impide caminar contigo, Señor. Porque una cosa sé, que cuando tú me gobiernas completamente, Jesús, yo soy verdaderamente libre. Y te damos gracias,
porque la poderosa obra que tú empezaste en nosotros, la vas perfeccionando día tras día, hasta acercarnos a la estatura tuya, Señor Jesús. Señor, queremos que lo hagas, que lo continúes, que no te detengas, Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu me llene de tal forma que yo nunca más vuelva a estar anclado, atado a nada de este sistema, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero servirte todos los días de mi vida, con mi casa, con mi familia, con todo lo que tú me prestes en esta tierra. Quiero vivir para ti, Señor. Recuérdame en esta hora que soy administrador, pero que tú eres el dueño. Y que algún día tú vendrás a pedirme cuentas por toda y cada una de aquellas cosas que pusiste en mis manos en esta tierra, Señor. Por eso me rindo a ti en esta hora y te suplico que me ayudes, Señor. Nos disponemos, Espíritu Santo, para que abras nuestro entendimiento y la poderosa palabra que tú tengas para mí hoy entre y haga lo que tenga que hacer en mí. Toma mi mano una vez más y llévame a la senda por la cual tú quieres que yo ande, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Qué satisfacción estar en la presencia del Señor, orando, derramando el corazón, porque cuando Él nos llena, yo soy una persona sensible a su manifestación y a su presencia. Por eso es importante, familia, en el tiempo de la alabanza y de la adoración, que tú lo hagas con toda devoción, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, porque ahí el Espíritu Santo te hace una persona sensible a su presencia y a su voz. Hoy quiero ampliar un poquito el mensaje que el Espíritu Santo de Dios nos dio en la oración de la madrugada, donde yo creo que todos nosotros, sin excepción alguna, fuimos bendecidos por el Espíritu Santo de Dios. El mensaje se encuentra en el libro de Lucas capítulo 6, si lo puedes buscar conmigo. Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Vamos a leerlo nuevamente y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele la profundidad de la Escritura, de lo que hay ahí. Amén. Y dice así, versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y yo sé que esta palabra que el Espíritu Santo de Dios nos dio en la oración de la madrugada bendijo a muchas personas. Sé que Dios tocó, sensibilizó y levantó nuevamente la fe de muchas personas, pero quiero que escudriñemos un poco más profundo, porque en este pasaje hay una verdad aún más que Dios quiere que hoy la entendamos con todas nuestras fuerzas. Y lo primero que tengo para decir es que este pasaje nos muestra la inmensa popularidad del Señor Jesús en la tierra. Según la Escritura, cuando el Hijo de Dios se presenta en la tierra, en carne y hueso, fue la persona más famosa que pudo haber pisado la tierra. Y este pasaje lo demuestra. Dice que la fama del Señor Jesús trascendió los límites de las ciudades judías y su nombre y poder llegó a conocerse en todos los rincones del mundo como hasta ahora. Esto tú lo puedes decir cuando estés evangelizando a las personas, cuando estés compartiendo del amor de Dios. Jesucristo, el nombre de Jesucristo partió la historia del ser humano en dos.
Siempre se habla, cada vez que se va a hablar del Señor, perdón, de cualquier tema en esta tierra, se tiene que ver con el Señor Jesús. Uno siempre habla antes de Cristo y después de Cristo. O sea que la influencia que el Señor Jesús causó en esta tierra sobre el ser humano fue sumamente abismal. Lo que pasa es que algunos lo quieren reconocer, otros no lo quieren reconocer. Algunos lo aceptan, otros no. Y este pasaje nos demuestra que el nombre y la fama y el poder de Jesús trascendió los límites de a donde Él venía. Porque Tiro y Sidón, ciudades que se mencionan ahí, eran ciudades no judías de la costa del mar Mediterráneo. O sea, trascendió los límites como hasta ahora. Hoy se menciona el nombre de Cristo alrededor del mundo y para algunos es una piedra en el zapato, para otros es una bendición. El apóstol Pablo lo dice así: Cristo, poder de Dios para salvación a aquellos que escuchan, que entienden las palabras del Señor. Pero es un tropezadero para aquellos que dicen que Jesús no es el Salvador. Entonces, familia, aquí vemos cómo el poder y la fama de Dios se difundió por todo el mundo. Y estas personas de Tiro y de Sidón, aunque eran ciudades lejanas, no judías, oyeron del poder y de la fama del Hijo de Dios. Y dice ahí lo que acabamos de leer, que vinieron hasta Él. O sea, se enteraron que estaba el poderoso allí, el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, y se desplazaron y fueron hasta donde Él estaba. Y tanto ellos, los no judíos, como algunos judíos de Jerusalén y de Judea, venían al Señor por tres cosas específicas según estos pasajes. Y la número uno es la siguiente: para oír las palabras del Señor. Ellos vinieron hasta donde el Señor estaba primero para oír las palabras del Señor, interesadísimos en lo que el Señor hablaba y decía. Número dos, para ser sanados de sus enfermedades. Siempre había un interés de por medio, como lo hacemos todos nosotros en esta tierra. Nos acercamos al Señor con una cara de yo no fui, pero detrás viene la petición. Pero eso está bien, porque Dios usa esas cosas para que tú te acerques a Él. Y número tres, para ser liberados de espíritus inmundos. Y estas tres cosas demuestran la extrema necesidad que tiene la gente en esta tierra por Jesús. Presta atención. Tres cosas por las cuales judíos y no judíos seguían al Señor, y eso demuestra la extrema necesidad que todos en esta tierra tenemos, pero algunos lo reconocen, otros no lo reconocen. Algunas personas no les interesa escuchar la voz de Dios, pero otros están desesperados por escuchar la voz de Dios. Algunos quieren buscar su sanidad y su liberación en brujería, hechicería, santería o yo que sé, en cualquier otro ídolo. Pero Jesús es el que tiene el poder, según esta palabra, de sanar y liberar a todo aquel que esté esclavizado por el diablo. Pero algo sumamente importante que quiero recalcar de principio a fin en esta predicación, y es que aquí vemos cómo personas que el Señor no llamó vinieron a Él. Y ojalá estés anotando y puedas anotar eso. Cómo personas que el Señor Jesús no llamó vinieron a Él. Y uno se pregunta en el camino del Señor, ¿cómo personas que Dios no llama pueden venir a Él? Y más aún, uno se sigue preguntando cómo personas que no fueron llamadas, aparte de venir a Él, reciben bendiciones, milagros y sanidades. ¿Te ha pasado alguna vez que llevas 5, 10, 15 años en la iglesia orando, buscando a Dios por una necesidad, por una petición, por una respuesta, y llega una persona nuevita a los caminos del Señor y no solamente recibe lo que tú estabas pidiendo, sino que se convierte en el pastor de la congregación, donde tú hace rato estás haciendo fila para que te den un chance de servir a Dios? ¿Te ha pasado o has sabido de alguna vez de esa historia? Porque esto llama mucho la atención. Como personas que el Señor no llamó vienen a Él corriendo por multitudes. Y no solo eso, esas personas que Dios no llama reciben remuneración, reciben bendición, reciben respuesta. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios te va a mostrar a través de esta predicación el porqué de esas cosas, para que te sacudas, familia, iglesia que me escuchas. Y la respuesta está ahí mismo.
Porque aunque no los llamaron, tomaron la decisión de venir a Él. Y no solo de venir a Él, sino que creyeron en Él con todo su corazón. Y por eso Dios, Jesús, los bendijo. Ojalá estés anotando, o por lo menos atesorando en tu corazón y en tu mente, como personas que el Señor ni siquiera se interesó en ellas. Esas personas en otro lugar, alejadísimas del Señor, escucharon de que el Hijo de Dios tenía el poder, era el camino para llegar al cielo, y ellas decidieron en su corazón, por voluntad propia, venir al Señor. Y no solo eso, venían convencidas, caminaban en pos de Él, convencidas de que Él las iba a sanar, de que Él las iba a restaurar, y así sucedió. Y aquí es donde uno se pregunta, bueno, Señor, ¿será que llevo 10, 15 años, 20 años sin seguirte de corazón o sin creer en ti de corazón? Y posiblemente ese puede ser tu caso. Porque es que ha pasado muchas veces en la iglesia, familia, que llegan personas nuevas que ni fu ni fa, y cuando menos piensa, para arriba, bendecidos, ayudados por el Señor, restaurados por el Señor. Y tú les preguntas el testimonio y ni siquiera el Señor los llamó, sino que decidieron ellos mismos venir al Señor. Pero sabemos todos los que estudiamos la palabra que fue el Señor quien los llamó de una manera u otra. Pero aquí el Señor hace una relevancia importante entre los que creen que siguen al Señor y entre los que no fueron llamados y siguen al Señor. Ojalá estés entendiendo el mensaje, no te vayas a confundir y mucho menos a perder. Estas personas recibieron bendición de Dios porque decidieron venir a Él y decidieron creer en el Señor. Y esto es todo lo contrario a lo que está pasando con los que Dios está llamando en este tiempo. Y esto va para ti, familia, que me escuchas, para ti, varón, mujer, joven, niño, que sientes que tienes un llamado de Dios, que sientes que Dios te ha llamado de mil maneras. Para ti que sabes en tu interior y en tu corazón que Dios te llama y te llama, y tú no quieres venir a Él. Ahí es donde está la diferencia abismal con este grupo de gente que seguía al Señor, que ni siquiera eran judíos. En este tiempo hay muchísimas personas que saben que Dios los está llamando, que Dios les sigue insistiendo, que Dios les sigue mandando el recado, que en su interior saben que es con ellos la voz del Espíritu Santo, pero no quieren venir a Él. Y ahí es donde está la diferencia. Porque los que no fueron llamados vienen y reciben bendición. Porque el que está siendo llamado ni quiere venir ni quiere obedecer. En cambio, estas personas simplemente se enteraron que el Señor estaba allá y se fueron para allá. Y esa es la gran diferencia, familia. Hay personas que el Señor ni siquiera llaman, sino que ellos vienen solitos al camino del Señor. Y son personas fieles, sumisas, sometidas a la palabra. Y son los que reciben la bendición. Pero hay otros que Dios los llama, que saben que Dios los está llamando, pero en su corazón no vienen a Él. Pero eso sí, quieren que Dios los bendiga. Pero así no opera la palabra. Que el Espíritu Santo de Dios esté abriendo tu entendimiento en esta hora. Venir al Señor, familia, no es orar por las mañanas. No es ir a un culto de vez en cuando u ofrendar de vez en cuando. No, familia, esto no es venir al Señor. Te voy a decir qué es venir al Señor. Venir al Señor es escucharlo como ellos lo hacían. Venir al Señor es escucharlo e interesarse por obedecer las palabras que el Señor habla. Muchísimas personas van a la iglesia, pero no les interesa oír lo que Dios les dice. Y como no les interesa, mucho menos les va a interesar salir a obedecer. La gran diferencia con esta multitud que fue sanada, que fue liberada, que fue bendecida, es que ellos vinieron al Señor para oírle, para ser sanados y para ser liberados. O sea, ellos vinieron y después de que escucharon la palabra de Dios, se decidieron obedecer esas palabras. Y el Señor los bendecía, el Señor los sanaba. Pero en este entonces, tristemente, muchos años ya de cristianismo, hay cualquier cantidad de creyentes que están en las iglesias, no sé qué están haciendo.
no se deciden aún si entregar su vida, si entregar su corazón. Y por eso es que la bendición, la sanidad, la restauración, la restitución no se da completamente en ti. Porque aunque fuiste llamado, ojo, no quieres obedecer la voz de aquel que te llamó. En cambio, el que no fue llamado tiene una disposición, una fe y una determinación de tal manera que lo único que hace Dios con esa persona es bendecirlo, es levantarlo, es restaurarlo. Y por eso es como si fuéramos movidos por el Espíritu Santo a un celo santo. Pero como yo, si llevo tantos años de creyente, se me retienen, se me estancan las cosas, y este que apenas apareció, este aparecido, va más adelante que yo, pues así opera la palabra del Señor. Al Señor no le interesa que tú le traigas ofrendas, no. Al Señor le interesa que tú obedezcas sus palabras, familia. Al Señor no le interesa que tú y yo estemos orando día y noche sin parar, no. Al Señor le interesa que tú y yo le obedezcamos de todo corazón. Eso vale muchísimo más delante del Señor que cualquier cantidad de cosas rituales que podemos hacer. El Señor quiere ver gente fiel, gente obediente, y más en este tiempo que es tan difícil y tan corto, porque todos los días nos muestra el Señor su poder de cómo su palabra se cumple y cómo su venida se acerca cada día más. Estas personas que fueron sanadas, de las que habla Lucas 6, 17, 19, estas personas que fueron liberadas, eran personas dispuestas a seguir al Señor y personas determinadas para obedecer al Señor. Se parece a la iglesia actual, que lo pensamos 10 veces a ver si obedezco o no obedezco lo que acabé de leer por la palabra, lo que me acabó de decir el Espíritu Santo a través de la boca del pastor en el culto. Mira, el creyente que aún no se determina, que aún no se define en el corazón, retiene esa sanidad, ese poder sanador que quiere venir sobre él de parte del Señor. O sea, que no depende del Señor. Yo soy quien me opongo a que ese poder fluya para mí y para los míos. Pero quiero que te fijes en algo importante que pasó con estas personas que fueron sanadas y fueron liberadas. Cuando ellos llegan al Señor Jesús, cuando ellos se desplazan de un lugar lejano a otro para encontrarse con el Señor, lo primero o la intención inicial de estas personas, lo dice el versículo 17 de Lucas 6, dice que su intención inicial era escuchar, era oír la palabra del Señor. O sea, en su corazón querían saber si lo que habían oído del Señor era cierto, querían escucharlo. Aunque traían necesidades, aunque venían endemoniados, aunque necesitaban milagros, su intención inicial era oír la voz de Dios. O sea, les interesaba por encima de sus necesidades escuchar lo que el Señor decía. Y ahí tú lo puedes leer, Lucas 6, 17, que ellos vinieron, grandes multitudes venían, o una gran multitud llegó para oírle primeramente. Y ahí hay otra gran diferencia con el cristiano actual. Hoy en día nadie, o muchos, para no de pronto herir susceptibilidades, muchos no quieren oír al Señor. Les da pereza, lo quieren hacer a su manera. Quiero oír a Dios cuando estoy bien o cuando estoy de ánimo. No, esta gente demostró su interés inicialmente de querer escuchar la palabra del Señor. Y los cristianos actuales necesitamos un poco de milagros, necesitamos el poder de Dios, pero oír la palabra del Señor, y menos cuando esa palabra confronta mi maldad, o confronta mi error, o confronta mi pecado. Hay creyentes que cuando se sienten confrontados muy fuertes con la palabra del Señor, más bien dan la vuelta y se devuelven, se hacen que no es con ellos, y por eso retienen o se paraliza el proceso en ese punto. Después de que ellos oyeron al Señor, dice que fueron sanados y fueron liberados. O sea que tú y yo en este tiempo tenemos que ser creyentes apasionados por la voz de Dios, por leer la palabra, por congregarme, por ir al grupo de oración. Familia, la palabra de Dios fue la que creó todo lo que tú y yo estamos viendo. La poderosa palabra de Dios es la que el mundo necesita para que esto cambie. Pero ¿quién quiere escuchar la voz de Dios como lo hicieron estas personas? Hoy tristemente muchos no quieren oír la voz de Dios.
Y lo primero que hay que aprender, según esta historia que estamos leyendo o este corto relato de la palabra, es que hay que aprender a oír la voz de Dios. Queramos o no queramos, si queremos el siguiente nivel, el ser sanados y el ser liberados. Hay que escuchar la poderosa palabra de Dios, porque la Biblia, o sea, la palabra de Dios, lo primero que hace con aquella persona que viene al Señor es limpiarlo. La palabra dice que cuando Dios habló sobre los apóstoles, fueron limpios por la palabra. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando yo escucho el mensaje del Evangelio, cuando yo escucho la palabra de Dios, yo soy limpio de mi maldad, de mi pecado, y paso al siguiente nivel. Pero ¿cuántos se quedan ahí? Porque cuando les dicen algo se sienten confrontados y no quieren soltar, más bien hacen resistencia y se mantienen ahí, pues de ahí no van a pasar. Por eso es que llega otro nuevo que no fue llamado y le lleva años luz en el camino del Señor. Y no sabe qué hacer después. Pero yo. Sí, pero tú no te has decidido dejarte limpiar por la palabra. Cuando Dios te hable, familia, escúchalo. Porque Él quiere limpiarte y bendecirte para que pases al otro nivel. La sanidad y la liberación. Pero todo tiene un orden según lo que estamos aprendiendo. Muchos no quieren leer la Biblia y esto es lo primero que yo debo de hacer. Leer la palabra, escuchar al Señor. Porque su voz, su palabra, es la que va a traer claridad a mi vida y a mi camino. Hay muchísimas personas en este tiempo que no saben qué hacer, ni cómo iniciar, ni cómo despegar, porque no quieren oír la palabra del Señor. Pero si tú te decides a oír al Señor con todas tus fuerzas, va a haber luz, va a haber claridad, vas a ver la puerta de salida y vas a retomar lo que hace tanto tiempo el Señor te dijo que hicieras. Quiero darte dos pasajes, tú que estás anotando, Isaías 65, versículo 1, y también lo vuelve a tocar el apóstol en Romanos capítulo 10, verso 20, y dice así, préstale atención, Isaías 65, verso 1, dice el Señor: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no buscaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Wow. Cómo el Señor nos muestra desde miles de años atrás, y después que Cristo llega, y después en este 2020, las mismas palabras. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no me buscaba, o que no buscaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Y cuántos en la iglesia hemos esperado por años que el Señor me diga: heme aquí, hijo, heme aquí? Y siento que no me escucha, y que viene otro nuevito y a ese sí lo escucha y lo levanta y lo bendice. Pero te vas a dar cuenta por qué. La gente que busca al Señor con todo el corazón, sinceramente hablando, es la que lo halla. Y ahí es donde el Señor me descubre lo que puede estar pasando conmigo o con la mayoría de los creyentes. El que llegó, el que acabó de llegar, buscó al Señor con todo su corazón y no lo estaban llamando. Pero el que fue llamado, el que hace rato está aquí porque tiene un llamado, todavía no quiere buscarlo con el corazón y está ahí como por cumplir, como por un cumplido, como: venga, Señor, yo le hago un favorcito y aquí estoy. Familia, el que necesita el favorcito somos tú y somos yo. El Señor no necesita favores. Dios es Dios, y este pasaje nos está corroborando cómo la gente que busca al Señor con todo su corazón, sinceramente, esas personas son las que lo hallan. Esas personas, a ellos es a los que el Señor les dice, como Isaías 65:1, heme aquí, heme aquí. Y tú ves que hay muchos que se desgastan y se desgastan y se desgastan y no escuchan el heme aquí. Porque el que descubre el corazón, porque el que escudriña el corazón, sabe que ese que aparentemente está ahí, nunca de corazón ha estado ahí. En cambio, el que no fue llamado, sinceramente le dijo: Señor, aquí estoy. Y wow, yo no te llamé, yo no te busqué, tú me buscaste. Por eso me has hallado, porque veo que hay sinceridad en tu corazón.
El Espíritu de Dios está hablando a muchos o a toda la iglesia en esta hora. Si vamos a buscarlo, si vamos a seguirlo, tiene que ser con todo el corazón, porque a esos es al que al Señor se va a manifestar, es a esos al que el Señor les va a decir, heme aquí. Mira familia, es muy curioso lo que estamos hablando, porque la gente a la que Dios llama para bendecirlos no quiere ir al Señor. Siempre tienen algo que hacer, siempre hay una excusa, pero aquellos que no son llamados siempre tienen un corazón dispuesto para venir sin excusas al Señor y por eso siempre son bendecidos. Quiero que lo leas conmigo. Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24. Fíjate cómo dice. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Siempre la excusa. Y quiero que hagas conmigo el ejercicio mental de discernir lo que estamos hablando. A los que Dios llama no quieren venir. Y a los que no llama, esos son los que vienen. Y a esos es a los que Dios bendice, es a los que Dios levanta, es a los que Dios restaura. Yo no sé en qué área, el Señor nos llama completamente, pero yo no sé qué área tú no le has entregado al Señor. Y en esa área no quieres venir a Él. Por eso es que no has visto la respuesta. Pero fíjate cómo sigue diciendo la lectura, verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y presta atención al verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, dice la poderosa palabra del Señor. El Señor y el Espíritu Santo es muy bonito, pero es muy claro y es muy contundente. Si tú eres un llamado, busca al Señor con todo el corazón. Que cuando estés ahí, en la iglesia, en la casa, en la intimidad, estés con todo tu corazón. Porque aún los llamados, si se disponen, si son determinados, van a ser bendecidos. Pero hoy aquí el Señor nos está diciendo, muchos están siendo bendecidos que yo los llamé. Y los que yo llamé no han querido ser bendecidos. Porque se están haciendo los de las orejas mochas con mi llamado. Y por eso el Señor concluye diciendo, aquellos hombres que fueron convidados no gustarán mi bendición. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hoy nos dice. ¿Por qué los cojos, los de menos, los que aparentemente o físicamente son insignificantes para nosotros, para el Señor son grandes? Porque ellos vienen a buscarlo con todo su corazón. Familia, si Dios te ha hecho un llamado, si Dios está persiguiendo tu vida, ven corriendo. Y cuando estés aquí, búscalo y síguelo y óyele y obedécele con toda tu fe, con toda tu determinación. Que lo que Él te diga, tú le digas, sí Señor, así se hace. Para que seas bendecido, para que seas levantado. Cuando el ser humano descubra que el poder que tanto necesita lo tiene el Señor Jesús y se decida de corazón venir a Él, ese día, familia, ese día, el poder de Dios lo va a tocar. El versículo 19 de Lucas 6 dice que ellos procuraban tocarle porque habían descubierto que el poder lo tenía Él. Por eso cuando el ser humano o nosotros que estamos acá escuchando la palabra nos decidamos de corazón venir a Él, seguirlo con toda nuestra fe, ese día, sin excusas, sin peros, sin críticas, sin murmuraciones, solo con obediencia, con deseos de oírle, ese día el poder de Dios nos va a tocar y nos va a sanar y nos va a liberar.
Pero no que yo oiga hoy y mañana esté por allí oyendo al diablo. No, no, no. Así no es, familia. Por eso cuando llega uno nuevo, que nada tiene que ver con la iglesia ni con el evangelio, es que Dios lo levanta. Y uno dice, wow, 3 días lleva. Y míralo como lo tiene el Señor. Y yo llevo 3 años y estancado todavía. Que el Espíritu de Dios te redarguya en esta hora. El ser humano es quien necesita del Señor. El Señor no necesita del ser humano. Lucas 6:19. Procuraban tocarle porque el poder de Dios salía de él y lo sanaba y lo liberaba. Y te hago la pregunta, ¿cómo estás viniendo al Señor? Cuando tú te presentas al Señor, ¿cómo estás viniendo a Él? ¿Cómo estás tocando al Señor cuando te acercas a Él? A través de la queja, la crítica, la murmuración, la cizaña. ¿Cómo te estás acercando a Él? Porque aquel que no es llamado, ese viene y lo busca con humildad. Lo busca con todo el corazón. Pero nosotros que fuimos llamados somos los que más pero ponemos. Los que más obstáculos le ponemos a la voz de Dios y a la bendición de Dios. Pregúntate, familia, ¿cómo estás tocando a Dios cuando vienes a Él? ¿Cómo te estás presentando delante de Él cuando vienes a Él? Porque el que no lo haga con fe y convicción, porque el que hoy lo toca con fe mientras está en el culto y luego sale a vivir una vida mundana, a ese no va a ser tocado por el poder sanador de Dios. Y te lo hablo con mucho amor, con una exhortación, sí, pero con mucho amor. Si tú estás viniendo a buscar a Dios sin fe, sin convicción, todavía pegado del mundo, de las cosas de este mundo, un pie en el culto, un pie en el mundo, un pie en el Señor, un pie en la carnalidad, pues ese tipo de personas jamás van a ser tocados por el poder de Dios. Por eso el Señor hoy nos está diciendo, nos está provocando en el buen sentido de la palabra a celos. Hey, ustedes fueron llamados, ustedes caminan conmigo hace mucho tiempo, pero aún el poder mío no los toca, aún el poder mío no los sana, aún el poder mío no los libera, porque no lo hacen de corazón. No todo el que va al culto está tocando a Dios, no todo el que ofrenda y diezma lo está haciendo de corazón. Y quiero que lo veas y lo escudriñes conmigo por la palabra. Hay un caso que es peor aún, otros que con una mano están agarrados del pecado y con la otra tratan de tocar al Señor. ¿Cómo van a vivir así? ¿Cómo van a ser sanados? ¿Cómo van a ser restaurados, familia? No, ahí no va a pasar nunca un milagro. Ahí nunca vamos a experimentar el poder que necesitamos que nos sane. O sueltas acá y te determinas pegarte del Señor, pero así no puedes vivir. Pegado con una mano acá y los domingos en el culto bregando a tocar al Señor. Eso es muy difícil. La Biblia dice, no piense el tal que recibirá el toque sanador del poder de Dios. Aquel que se aferra de lo malo y con su mano contraria quiere o hace su mejor esfuerzo por tocar al Señor. Que el Espíritu de Dios hoy esté trayendo y arrojando luz a nuestra vida espiritual. La gente de Lucas 6, 17 y 19 fue gente que vino al Señor y por su fe y por su determinación hicieron que fueran sanados y liberados por el Señor. Quiero darte un último ejemplo para que oremos, para que te des cuenta a través de la palabra que no todo el que viene al Señor y no todo el que toca al Señor es bendecido por Dios. Porque Dios sabe quién está dejando lo malo por seguirlo a Él de corazón. El Señor sabe quién es el que está tocando su manto con fe y no fingiendo a ser cristiano. Y te lo quiero mostrar por la palabra. ¿Por qué te lo quiero leer? Para que se te quite el velo y se te quite ese autoengaño. Porque muchos están creyendo que están viniendo a Dios o que están tocando a Dios, pero en el corazón no hay sinceridad. Y hoy nos lo va a mostrar el Espíritu Santo de Dios por la palabra. Y si fuera tu caso, que tomes la decisión de corregirte a tiempo para que tu vida espiritual o tu condición espiritual cambie y pueda ser de aquellos que reciben el toque sanador y la liberación por la cual tanto has clamado durante tantos años. Sígueme ahí en la palabra. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34.
Marcos 5, 24 al 34. Fíjate cómo dice la palabra. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. La misma cosa, como lo que pasa ahorita. Las iglesias llenas, abarrotadas de personas. Y lo que venimos hablando de Lucas 6. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Presta atención. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, lo mismo que los otros personajes, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No fue llamada por el Señor, ella vino y recibe la bendición. Por eso es que los que están siendo llamados están abusando del llamado y por eso no reciben lo que quieren recibir. Pero aquel que no es llamado, pero que sabe dónde está el Señor, que quiere seguir al Señor, que busca al Señor, aún sin ser llamado, a ese es el que Dios bendice. Y sigue conmigo la lectura. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero fíjate lo que pasó con Jesús. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder que tú tanto buscas, que yo busco? Lo tiene Jesús. Pero conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y esto es lo que viene a corroborar lo que te dije último. No todo el que toca al Señor Jesús lo está tocando con fe. No todo el que dice que está siguiendo al Señor lo está siguiendo de corazón. Por eso no reciben el toque poderoso, el toque sanador. Pero aquel que no es ni siquiera llamado, pero que viene con toda su fe, con toda su convicción, con toda su determinación, con esa determinación de dejar lo malo y quedarse solo con Jesucristo, el bueno, el que tiene el poder, a ese es el que Dios toca con su poder. Fíjate que el Señor, en medio de muchos toques, o sea, de iglesias llenas, sabe quién lo busca de corazón, sabe quién lo toca con fe y sale poder de él para esa persona. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y ojo a las palabras del Señor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él sabe quién lo hace. Por eso no creas tú que te autoengañan muchas veces, que porque congregas, que porque ofrendas, que porque lees u oras. Si no lo haces de corazón, si no lo estás haciendo con una convicción, con una fe poderosa, eso no va a sumar. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Isaías 65:1. Ahora el Señor nos lo muestra por Marcos 5, que la gente que él no llamó, que la gente que ni siquiera esperaba una manifestación de Dios, cuando vinieron a él, lo hicieron con tanta fe que poder salió del Señor y los tocó y los sanó y los levantó y los restauró. Y la iglesia tiene que pellizcarse. Tú como iglesia tienes que saber, si llevas años en la iglesia, en el culto, como miembro de una congregación, con un pie en el mundo o en la maldad y otro en el Señor, no piense el tal que recibirá tal bendición. No, el Señor dijo: gente que yo ni llamé son los que me buscan de corazón. Por eso a ellos les digo: heme aquí. Y los que son llamados todavía no se deciden
si le obedecen, si le oyen, si lo siguen. Todavía no se determinan. Por eso es que cuando llega uno de atrás para adelante, se nos pasa y quedamos como bronqueados en el buen sentido de la palabra. Según Marcos 5, 24 al 34, vemos cómo muchos le tocan, cómo muchos le siguen y cómo muchos aún lo escuchan hablar, pero no lo hacen con fe ni le obedecen sus palabras. Cómo muchos simulan estar con él, pero no lo están de corazón. Y como Dios es Dios, Él sabe quién sí lo hace de corazón y quién lo hace en verdad. Por eso Él se detiene en su caminar y dice: ¿quién me tocó? Porque alguien me tocó diferente. Alguien que yo no llamé. Esa persona está aquí y quiere un milagro. Y por esa fe con la que vino, va a ser tocado con mi poder. Es más, ya fue tocado porque sentí que poder salió de mí. ¿Cómo tú vienes al Señor? ¿Cómo tú oras? ¿Cómo tú lees la Biblia? ¿Cómo tú buscas? ¿Cómo tú lo oyes? ¿Cómo tú lo obedeces? Porque si lo hacemos como estas personas que ni siquiera fueron convidadas, recibieron la gloria, créeme que la gloria también va a ser para ti y para mí, que somos llamados. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Defínete, el tiempo se acaba, Cristo viene pronto. ¿Qué estás pensando de la vida? ¿Qué es lo que tú quieres del Señor? El Señor ya lo hizo todo. Falta tu parte, falta mi parte para ver la gloria del Señor, tocarme con su poder. Ojo a este ejemplo de Marcos 5, 24 al 34. Aquí muchos lo tocaban, muchos lo seguían, muchos lo escuchaban, pero no todos lo hicieron como se debe hacer. Una sola mujer, en medio de tan vasta multitud, hizo que poder saliera del Señor y la tocara y la sanara de su azote. ¿Qué estás haciendo tú para que poder de Dios salga del cielo y te toque a ti y te toque a los tuyos? Porque el que finge ser iglesia, a ese no va a recibir bendición. El que finge por ir a una iglesia, por dar una donación, por hacer X cosas, pero en su corazón no está con el Señor, a ese el poder del cielo no va a salir para tocarle y sanarle. Aquí vemos como una mujer que no fue llamada, que no fue convidada, vino y tocó al Señor como lo tenía que tocar. Vino y lo escuchó como lo tenía que escuchar. Y obedeció a partir de ahí como nunca otro judío u otro creyente le había obedecido al Señor. Por eso Él hace un alto en medio de una situación. Yo me la imagino abrumadora y dice: tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pero aquí algo pasó en este momento. Porque poder salió de mí. Y salió sobre alguien que yo no llamé. Alguien que yo no llamé recibió ese toque. Familia, ¿qué estás esperando? Que cuando esta pandemia acabe, tu compromiso sea radical. No esperes a que la pandemia acabe. Lo digo es para que cuando te congregues físicamente en el templo, ya tú vengas determinado. Ahí donde estás tienes que estar determinado. Ahí donde estás tú tienes que estar convencido de que sueltas lo malo y sigues al Señor. Porque solo Él, ellos lo descubrieron, solo Él tiene el poder de sanar y de liberar a todo aquel que le busca de corazón. Con esto concluyo para que oremos. Muchos quieren que el poder de Dios los toque, pero qué tan determinados están de seguir al Señor con todo su corazón. El tiempo es corto, la vida en esta tierra se acaba y una eternidad nos está esperando. ¿Qué decisiones vas a tomar? Espero que el Espíritu de Dios haya hablado, como siempre, a tu vida y a tu corazón. Espero que esta predicación no sea una predicación más, la número no sé qué, me olvidé ya. No, que esta predicación parta tu vida, te haya golpeado, te haya confrontado de tal forma que tú seas de esos determinados que buscan al Señor, que oyen al Señor y que obedecen al Señor, para que pasemos al nivel donde sale el poder de Dios, toca para sanar, toca para liberar, restaurar y levantar. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Padre, te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy reconocemos una vez más que necesito de ti. Que aunque he sido llamado, no he querido obedecer tu voz. He abusado, dile, de mi llamado. Hoy reconozco que me has llamado de muchísimas formas, pero no ha habido esa convicción, esa fe, esa determinación que me lleve al nivel donde sale tu poder y toca con sanidad y con liberación, restauración mi vida, Señor. Hoy quiero aprender, aún de esas personas que tú no llamas, pero que te buscan con toda la fuerza. Hoy quiero ser de esas personas que aunque no buscaban tu rostro, tú se los mostraste y tú les dijiste, heme aquí, quiero bendecirte. Espíritu Santo, danos un nuevo comienzo en esta hora. Permítenos ser una iglesia diferente en este tiempo. Que nosotros podamos comprender el tiempo en el que estoy. Que dejemos de perseguir lo que no es duradero por buscar lo eterno que se encuentra en ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos ayudes a clamar al Padre, al Hijo. Señor, abre el cielo en esta hora y que ese poder que sale de ti toque la iglesia recuperando lo perdido. Que todos los miembros de esta iglesia seamos cayendo bajo el temor de Jehová y seamos tocados por el poder sanador tuyo que solo fluye y proviene de ti, Señor. Danos un nuevo comienzo, regálanos una nueva oportunidad de hacerlo como no lo habíamos hecho, Señor. Queremos hacer lo que tú dices por tu palabra. No quiero criticar, no quiero cuestionar. Dile conmigo, solo quiero obedecer. Porque ahí está tu gloria para mí y para mi casa. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos habitar y descansar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se sintieron bendecidos? Espero que todos, familia, de verdad, con todo mi corazón. Soy un apasionado por hablar de Dios. Soy un apasionado por compartir la palabra. Pero quiero que tú te apasiones por el Señor, por obedecer la palabra, por ser esa persona que Él hace tiempos está esperando que tú seas, para que el poder sanador no solamente salga hoy, sino que salga todos los días de tu vida, para ti y para tu familia, porque cuando el poder de Dios cae sobre ti, va a contagiar a muchos o va a bendecir a muchos a tu alrededor. Te amo mucho, te envío un fuerte abrazo y espero que te conectes con nosotros en la próxima reunión. Bendiciones.